Muchas gracias, doctor López. A continuación realizaremos el conversatorio sobre este caso con el doctor López. Invitamos nuevamente a la ingeniera Carolina Aguirre, socia directora de Timarcas e integrante del Comité de Apoyo del 23º Encuentro de Gerentes de Logística y Supply Chain, para que modere este conversatorio, ingeniera. Pablo, ¿hay preguntas adicionales? No veo a Pablo. Se fue. Está allá. Bueno, Daniel. Sí. Muy interesante. ¿No estás dormido? No, yo no. El grupo yo creo que tampoco, los vi muy enfocados en la presentación. Bien interesante. Bueno, ahí veíamos al principio todo el tema de productividad, ¿cierto? Veíamos el incremento y hablabas de la importancia que tiene ese trabajo en alianza entre proveedor y cliente. En cifras, ¿cómo podríamos aterrizar cómo fue esa productividad en Arenal? Yo creo, nosotros no hicimos análisis de la situación a nivel de cambio productivo. Sí que hay un dato que más o menos nos hace pensar que realmente ha habido un incremento, y es que en esa parte de picking, más o menos donde hoy utilizamos 6-7 personas, antes utilizaban aproximadamente entre 15 y 16 personas. Entonces, ahí evidentemente hay un retorno directo sobre esa parte de productividad de la que estamos hablando. El Arenal.com fue algo que se dio después de toda esta implementación, toda esta ejecución. ¿Cómo fue ese proceso como en alianza con los directivos de la compañía? Un secreto, esto fue un secreto. Es decir, a mí, de hecho, yo estuve incorporado en la confección de ese Arenal.com. Por supuesto, no era de relevancia mi opinión, pero sí que en la confianza que ellos tienen con nosotros y nosotros con ellos, tuvimos un par de días de reuniones para ver cómo podríamos gestar este concepto de Arenal.com. Hay que contar una cosa, nosotros tenemos una gran experiencia en lo que es distribución de perfumería a nivel en España y también le digo en Europa. Y no era ningún problema escuchar qué estaban haciendo otras empresas a nivel de e-commerce. Entonces participamos y, como digo, la estrategia o el reto está ahí y esperemos que, por supuesto, esto no sea el objetivo final. Sí, ahí es clave pensar realmente con los lentes del cliente para poder permear la operación y ahí sí tener como una visibilidad completa. Exacto, y poder dar como los puntos de opinión en la implementación. ¿Cuál es la propuesta de Cardex para las pymes en el contexto de Latinoamérica? Voy a decir muy simple, seguir la misma propuesta que seguimos alrededor del mundo, es decir, la misma experiencia que hemos recogido en Europa o por ejemplo en España, nos gustaría trasladarla a Sudamérica. Sinceramente, no soy un especialista en la geografía latinoamericana, aunque llevo ya 9 años trabajando. Sé que hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, hablábamos de todo el tema de la revolución industrial 4.0. Yo creo que es fundamental mantener una mejoría de las infraestructuras de manera que eso se pueda convertir en una realidad. Porque hay veces que las distancias son enormes, son grandes y esto cuesta. Pero a nivel de visión o misión para Sudamérica es continuar como lo hemos hecho en otras partes del mundo. Y en esto déjame decir que es fundamental, y yo me niego a escuchar muchas veces, que lo importante es acabar instalando una torre vertical o una torre vertical rotativa. Nuestra propuesta es atender o acercarnos a un cliente como un partner de soluciones. Esta es nuestra propuesta. Si alguien busca en Cardex un proveedor de un producto, probablemente no será el mejor candidato. ¿Cuál es el plan B ante una falla mecánica? De esto lo he pasado por alto porque no quería focalizarme mucho en Cardex.
Pero, a ver, nosotros vivimos de la postventa. Es decir, los clientes o nosotros no tenemos nuestros equipos nunca en una zona de confort. Como les he dicho antes, imagínense lo que significa tener un equipo en un hospital que sirve medicamento al paciente Daniel López. Si mañana el equipo se para y no puede servir el medicamento al paciente Daniel López, no solo Daniel López tiene un problema, pero también Cardes tiene otro. Entonces, nosotros en esa distribución geográfica que han visto de las 26 más una sedes o entidades legales, el 80% de nuestra estructura es departamento técnico, ¿ok? Aparte de tecnología que tenemos incorporada para que muchas de las asistencias se hagan en remoto, ¿ok? No solo la identificación de la falla, sino incluso un previsible o una previsible solución de lo que se debe hacer. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? Depende de los objetivos. Si el objetivo es, por ejemplo, mejorar la productividad, la inversión es de una recuperación casi rápida, muy rápida. Si el objetivo, por ejemplo, fuese mejorar los procesos de producción o en una línea de producción hacer que la gestión del fallo sea lo menor posible, el retorno de la inversión será más largo. Pero no hay un ratio concreto y específico. Aproximadamente, con base en proyectos, hablando de meses, no sé, 24. Si hablásemos, por ejemplo, de productividad, al menos en Europa también hay que tener en cuenta cuál es el coste de personas comparado con otras partes del mundo, pero en Europa estamos hablando de entre 12 y 15 meses. Okay, interesante para la inversión, es rápida. Bueno, ¿cuál es tu reflexión del concepto de automatizar que vienen normalmente costos versus la posibilidad de recuperar esa inversión en países de bajos salarios? Es un poco lo que estábamos diciendo antes. Hay que hacer cifras. Yo lo que pasa es que creo que, a ver, evidentemente está claro que en ciertas partes del mundo donde el coste de personal es infinitamente menos carga que, por ejemplo, en la parte más desarrollada, como puede ser Europa, se podría entender que la automatización no tiene sentido. Pero yo vuelvo a insistir que las empresas estamos exigidas de mejorar, sobre todo en los tiempos en los que nos corre, la eficiencia y la eficacia de nuestros procesos. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre la inversión, que esto es importante, y cómo retornar esa inversión. Bueno, venimos hablando esta mañana del propósito que tenemos como gerentes de logística y ahí tiene mucho que ver la trazabilidad que buscamos en la operación e igualmente la productividad que buscamos en la operación para conseguir la satisfacción de sus clientes y asimismo hacer el concepto de fidelización. Si eso lo llevamos a herramientas tecnológicas, pues tenemos diferentes opciones. Tenemos el famoso código de barras, que todavía hay muchísimo por sacarle provecho y uso, porque si bien venimos de 1D, la normatividad 1D, ya estamos en 2D y todavía en compañías de diferentes tamaños hay bastante desconocimiento sobre el tema. Están las terminales de portátiles con conexión inalámbrica, está el tema de RFID, tenemos voice picking, tenemos sistemas automatizados de almacenamiento, ahora a la tarde vamos a ver la parte de drones, o sea, opciones hay, y todo eso lógicamente tiene que estar montado en una plataforma informática que puede ser o el WMS o el gestor de operaciones o aprovechar también al máximo ese ERP dentro de las compañías para que finalmente ese propósito del gerente de logística pueda salir adelante. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor opción? Depende. No hay una mejor opción. De hecho, por ejemplo, nosotros nos hemos sacado de encima esa cuestión de ego, entonces lo que entendemos es que podemos resolver una parte de las necesidades de un almacén o de la intralogística de una empresa, pero no podemos resolver el 100%. Y hay veces que nosotros estamos instalando una serie de nuestros equipos para esta parte de productos afines o más cercanos a nuestro concepto de automatización y justamente al lado te puedes encontrar una serie de lineales con Put2Light para productos que
o no consideramos que por su volumen deben de estar en el sistema o por su rotación. Entonces, la convivencia y la connivencia es total. Y ahí digamos que como aliados, ya poniéndome en el rol de compañía, o sea, tenemos una responsabilidad grande de dar la mejor alternativa, quitarnos el sombrero comercial y decir, por aquí no es el camino, todavía podemos subsistir con X tecnología. Por supuesto. Para que asimismo los gerentes de logística que tienen el reto grande de poder sacar adelante esa productividad tomen las mejores decisiones. Absoluto. Además que no es únicamente el reto, o sea, venimos de un ambiente de gerentes de logística llenos de retos, pero está el reto como personas, está el reto de realmente como sacar esa meta al interior de las compañías y en gran parte hace falta esa alineación de trabajo en equipo. O sea, esto no es un reto únicamente del gerente de logística, bueno, ¿dónde está el gerente de tecnología? ¿Y dónde está el de ventas, que realmente es el que nos está diciendo qué es lo que tenemos que mantener acá? Y es importante reforzar el tema del triángulo estratégico, son procesos, tecnología y gente, por más automatización que montemos. Claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Fíjate, por ejemplo, en Cardes… si el proceso no está alineado y la gente no lo quiere hacer, perdimos la plata. Para ponerlo también en algo más mundano, por ejemplo, en Cardes tenemos implementado un proceso de aproximación de ventas basado en un concepto americano que a lo mejor les han escuchado, que se llama Mille-Heyman. El Mille-Heyman lo que dice es que uno tiene que alinear su funnel de ventas en función del funnel de compra del cliente. Es decir, o estamos alineados en cuanto a lo que queremos ofrecer y lo que él quiere conseguir, o realmente estamos en escaleras diferentes. ¿Ok? Y en ese concepto, lo decía en la presentación, para nosotros es fundamental acercarnos al cliente como un proveedor de soluciones. Es decir, si no nos acercamos así y el cliente requiere de nosotros solo un fabricante de sistemas automáticos, creo que se deja en el camino muchísimas cosas. Ya. Y ahí yo le apuntaría algo adicional, y es seguir buscando gerentes de logística con un chip algo comercial y a la vez gerentes de venta con ese chip en logística, o sea, un poquito más organizados en todo el tema del proceso. Por eso decía lo del funnel, tienen que estar equilibrados, es decir, tú como nuestra fuerza de ventas tiene que atender a unos procesos de escalabilidad en el proceso de la venta, pero pensando que hay un proceso de compras, que el cliente tiene su proceso de compras, tiene un proceso que no va a cambiar para ti. Entonces, ese equilibrio entre cómo quiero vender y cómo el cliente quiere adquirir ese bien o ese servicio. Perfecto, sí. Y finalmente hacer un plan a largo plazo, o sea, que no sea, es una planeación estratégica de inversión tecnológica para automatización en logística a largo plazo, es por etapas. Listo. Bueno, Daniel, gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor López y a la ingeniera Aguirre su participación en este encuentro. El almuerzo de hoy es una invitación del Comité de Logística del Valle del Cauca y se servirá en la plazoleta Café del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Que disfruten el almuerzo y nos encontramos en punto de la 1:45 de la tarde. Gracias.